Muy buenas tardes, bióloga Guadalupe Reséndiz Hernández y compañeros de la carrera de la licenciatura en biología. Nosotros somos estudiantes del Instituto Tecnológico de Huejutla de la carrera de biología. Mi compañero Abel Vitecruz y su servidora Carolina Castillo Pérez venimos a presentar las formas de clasificación en la vegetación. Para empezar, el término vegetación abarca desde bosques de secuoyas primitivos hasta los jardines o los céspedes que nosotros podemos encontrar a nuestro alrededor. Se dice que la vegetación fue empleada como ciencia cuando el botánico Peterson Flynn descubrió que ésta puede reproducirse tomando en cuenta su tipo de clima y la hidrografía. Dentro de las formas de vegetación podemos encontrar la descriptiva. A esta se considera que existen tres tipos de vegetación en líneas generales. El primero abarca de bosques y selvas, en lo cual va a predominar los árboles, enseguida las regiones arbustivas, que son arbustos e hierbas, y los desiertos o semidesiertos, en la cual vamos a observar una poca escasez de vida vegetal, ya que el clima y el tipo de hidrografía que ésta presenta es muy poco favorable para que las especies de plantas puedan desarrollarse. Una representación sintética de los individuos fue realizada por Dansereau en 1957, el cual fue llamado danserograma. Esta es una representación esquemática. En la figura derecha podemos observar cómo se realizó un estudio de la vegetación en árboles y cómo a estos se le atribuyeron distintos tipos para poder identificarlos. En la imagen de abajo se puede observar cómo se utilizan distintos símbolos para poder darles la característica que estos necesitan. Uno es su forma biológica, su tamaño o su función, la forma y tamaño que tiene la hoja, al igual que la textura y su cobertura. Las clasificaciones biológicas son sistemas que cumplen un doble objetivo. El primero va a ser almacenar y transmitir información sobre la vegetación, y el segundo va a hacer posible las predicciones y las generalizaciones que reflejen las relaciones existentes entre los diferentes tipos de vegetación. Como en las imágenes podemos observar, se les atribuyen diferentes tipos de nombres a los cuales nosotros vamos a poder identificar o hacer una diferencia en cómo se pueden caracterizar los arbustos o las hierbas y los árboles. Para la identificación y la clasificación de la vegetación es posible utilizar claves de determinación, lo cual estas recaban diferentes tipos de características de las plantas. Estas claves nos van a servir para poder determinar el tipo de especie que uno quiere representar. Esto viene acompañado de dibujos, lo cual esto es más viable para un determinador o para un taxónomo, ya que podemos diferenciar a simple vista cuáles son sus características físicas con las que cuenta esa planta. La opción elegida conduce a otras dos, de las que a su vez solo una es válida. Así sucesivamente, hasta llegar a la opción que identifica la especie de la que se trata. En este caso hemos observado que en las claves dicotómicas se van descartando y se van omitiendo las características con las que no vaya contando esa especie, para poder así llegar a la especie determinada y poder identificarla taxonómicamente. De esta forma, estos sistemas utilizan diferentes tipos de criterios para agrupar a la vegetación. Aquí mencionaré 4 más importantes. En primer lugar tenemos los criterios anatómicos, que están basados en el análisis de la taxonomía externa. Esto se refiere a las características físicas que nosotros podemos observar de una planta. Puede ser su tallo, su
flor, su hoja o su raíz. En su anatomía interna, ahí se va a requerir hacer cortes fisiológicos en los cuales nos va a permitir adentrarnos un poco más para observar cómo está compuesto su xilema, su floema o sus paredes, y así poder determinar a qué tipo de especie pertenece. Los criterios paleontológicos es el resultado del análisis de los fósiles. En este caso hemos encontrado o han encontrado fósiles en lo cual se recaban características que muchas plantas de hoy las tienen, y así podemos hacer comparaciones y llevar a cabo que pertenecen a la misma familia o a la misma tribu o entre otros. En los criterios embriológicos es el resultado del análisis de las diferentes etapas del desarrollo embrionario. En este caso de aquí va a contar desde que es un cigoto hasta que ya sea un embrión, como podemos observar en la imagen de la derecha, lo cual esto es una característica con la que cuentan diferentes plantas de nuestro entorno. En los criterios bioquímicos, aquí es el resultado del análisis molecular de proteínas y del material genético. En este caso se utilizan para la reconstrucción de otra planta y así poder heredar una genética idéntica a la que se quiere lograr de la especie. En la sistemática, esta es la ciencia que desarrolla y establece los criterios que se utilizan en los sistemas de clasificación. En número 1 tenemos la primera rama, que es la clasificación. Esta se va a encargar de la ordenación de los seres vivos en grupos de tamaño creciente, dispuestos de una manera jerárquica. Esto quiere decir que los podemos ordenar de lo que van a los más pequeños a los más grandes, como son las hierbas, enseguida los arbustos y por último los árboles. La sistemática propiamente dicha, esta se va a encargar de recoger las normas que se van a utilizar en la taxonomía y en la clasificación, ya que se cuenta con diferentes tipos de filogenia. En esta podemos observar características de plantas anteriores que cuentan con características actuales de especies recientemente encontradas. La taxonomía, esta se va a encargar de establecer las categorías que se van a utilizar en los sistemas de clasificación. En este caso, nos va a permitir ordenar qué tipo de reino, de filum, de clase o de orden, hasta llegar a la especie que pertenece a cierta planta. Una curiosidad es que en la antigüedad cada planta era conocida por los naturalistas por una larga frase descriptiva en latín, a lo cual esto se le llamaba nomenclatura polinomial o polinomial. Esto se le atribuye a Carlo von Linneo, el cual fue uno de los primeros en dar una nomenclatura a los diferentes tipos de especies en botánica. En la parte derecha podemos observar el nombre de una planta que es Carlina, sin tallo con una flor pequeña. Y en la parte de arriba observamos cómo esta se le fueron añadiendo diferentes epítetos y así pudieron formar un nombre muy extenso, lo cual esto era antes y así era como los botánicos o los taxónomos describían las especies anteriormente. Los diagramas de perfil. El diagrama de perfil es puramente fisionómico estructural y representa una imagen fotográfica del perfil de la vegetación y reemplaza la fotografía, que no es posible tomar en un bosque denso. Esto va a reemplazar, como aquí lo dice, la fotografía, ya que si nosotros nos encontramos en una selva o en un bosque, no vamos a poder tomar a gran latitud una foto donde se puedan representar todas las especies que lo caracterizan a ese ecosistema,
sino que nosotros podemos hacer este tipo de diagramas para así poder saber qué especies se encuentran y cuáles son las características prácticamente físicas con las que cuenta este tipo de ecosistema. Por eso es muy importante saber y conocer los diferentes tipos de diagramas y de clasificaciones que existen en la vegetación.